Bienvenidos a la clase de displasia de cadera de la Facultad de Medicina de la Cátedra de Pediatría. Este tema abordará principalmente casos clínicos, te ayudará a reflexionar sobre los factores de riesgo y cuál es el desarrollo normal de la cadera durante la infancia. La presentación contendrá además métodos de prevención y los criterios para que tú puedas referir pacientes con esta patología. Como siempre, inicialmente pedirte que revises la parte teórica del tema escaneando este código, en el cual podrás acceder en extenso al tema referido. Es muy importante que tú tengas una lectura previa y comprensión del tema antes de continuar con esta presentación. ¿Qué es importante para revisar el tema de displasia de cadera? Sin duda es entender que esta es una enfermedad o una alteración del desarrollo de la articulación coxofemoral. Para eso es importante que recuerdes que embriológicamente la cadera se desarrolla a partir de la sexta semana de vida intrauterina y va a completar su desarrollo recién en la etapa adulta. Por tanto, durante todo ese periodo existe un crecimiento rápido de la cadera, por ejemplo, los primeros 3 meses de vida y también hasta el año, lo cual acompaña el crecimiento pondostatural. Esta es una de las características por las cuales esta enfermedad, que es una alteración del desarrollo, necesita ser identificada cuanto antes posible. Sí es un problema ortopédico y muchos de estos casos pueden ser prevenibles o tratables oportunamente. Por eso el objetivo será la detección temprana, como también el evitar las complicaciones. ¿Qué factores de riesgo hay? Pues son muchos, pero quiero poner énfasis en esta fotografía que podrás ver. Lo que ocasiona esta forma de mover al niño desde que nace y los primeros meses de vida, lo único que condiciona es la limitación del movimiento de la articulación de la cadera. Y cualquier característica que limite el movimiento va a afectar el desarrollo de la cadera. Es decir, el movimiento es el principal estímulo para un buen desarrollo. Por eso también hay que relacionarlo con que existe mayor riesgo si hay antecedentes familiares en primer grado, es decir, mamá, papá o hermanos. Es más frecuente en las niñas, en los textos van a encontrar que es de 3 a 1. Sin embargo, en el hospital del niño tenemos una relación de 5 a 1. Las presentaciones de nalgas o el nacimiento en posición podálica tienen esa misma característica de limitar el movimiento de la articulación de la cadera por tiempo prolongado. Por tanto, estos serán los factores de riesgo a tomar en cuenta en cualquier caso que tú analices. El examen físico es importante porque esta enfermedad es una enfermedad silenciosa. No va a dar síntomas como dolor o otras molestias en el paciente. Por tanto, es el personal de salud quien debe examinar al niño en busca de los signos que nos hagan referencia a esta enfermedad. Una es la limitación de la abducción y puedes ver en la figura cómo la cadera derecha no logra abrirse de manera significativa como es la cadera izquierda. Esto muestra una limitación en la abducción. Y las maniobras de Ortolani y Barlow que vas a poder desarrollar durante tu práctica clínica en la cátedra de pediatría. Estas pruebas serán fundamentales y si bien se nombra otra como la simetría de pliegues, se recuerda que esta no es una patología de partes blandas y que pueden existir estos 3 citados como los más relevantes. Si el paciente es mayor de 3 meses, incluso en niños más grandes, aparte de los síntomas ya citados, seguramente cuando este niño comience a caminar, lo que más va a expresar es una marcha claudicante. Vamos a ver un pequeño video que nos va a mostrar las características con las cuales estos niños suelen cojear o caminar con dificultad. Por eso es importante que tú te des cuenta cuando los niños caminan, que una marcha de pato o una marcha tambaleante no significa solamente que el niño está aprendiendo a caminar, sino que puede reflejarse como un problema en el desarrollo de la cadera. Al ser una enfermedad silente, se necesitan estudios complementarios para llegar al diagnóstico. La ecografía de caderas será el método de elección para todo niño menor de 3 meses como parte de la estrategia de detección precoz.
Acá verás la imagen que va a informar una ecografía y fíjate cómo correlacionar las estructuras visibles en la ecografía con la anatomía y este esquema que nos simula las características de una articulación coxofemoral normal. El estudio tendrá mucha sensibilidad y especificidad de acuerdo a quién o qué profesional lo realice con sus conocimientos y sumando una técnica que sea confiable. Lo más común y lo que frecuentemente vemos es tomar radiografía de cadera hasta los 3 meses. Toma en cuenta que solamente tomar radiografía a los 3 meses ya llevó 3 meses con la patología sin ningún diagnóstico y evolucionando de manera desfavorable. Es por eso de que la ecografía puede ser el mejor método en los primeros 3 meses y la radiografía solo si no es posible una ecografía. Es bueno que repases este esquema, lo vas a tener en el texto y también en el tema en PDF, donde tú vas a poder revisar todas las estructuras anatómicas y las líneas que debes trazar para poder tener esta imagen en cualquier radiografía. ¿Qué parámetros son los que vamos a tomar en cuenta para que tú sepas si la cadera es normal o no? Es el índice acetabular, que es la medición de este ángulo. Es el arco de Shenton, que está marcado aquí como un semicírculo, y la ubicación de los núcleos de osificación de la cabeza femoral, que son estos círculos en blanco. Por tanto, cuando tú aprendas a hacer un buen trazado de las líneas horizontales, verticales y sepas medir un ángulo, que va a ser parte de la práctica de pediatría, tú podrás identificar qué cadera es la normal y qué cadera es la luxada. Vamos a repasar esto con casos clínicos. Una de las clasificaciones que utilizamos para displasia de cadera es esta clasificación internacional, la cual toma en cuenta el punto H o el núcleo de la cabeza femoral. La ubicación en cuál de estos cuadrantes se encuentre te dará si corresponde a un grado 1, 2, 3 o 4. El punto H es este punto que lo podemos ver como en negro. Y la cabeza del núcleo es esta imagen elíptica que está por encima del punto. Veamos el caso clínico número 1. Esta es una niña de 3 meses, tiene una hermana con antecedente de displasia de cadera y consulta por un chequeo rutinario. Al examen físico aparentemente llama la atención la simetría de los pliegues y hay una limitación en la abducción de la cadera derecha. Le toman una radiografía y esto es lo que podemos observar. Si ustedes se fijan en el trazado de las líneas, es importante verificar que si están bien realizadas o no. Cuando la radiografía viene trazada, primero ustedes verifican si el trazo es el correcto. Y si viene una radiografía sin trazar, ustedes serán quienes podrán hacer las líneas para poder medir los ángulos correspondientes. Como podemos ver en esta radiografía, el ángulo derecho está dentro del rango normal y el izquierdo es el patológico. Entonces, vean que a veces en el examen físico uno puede tener alguna equivocación en sentido de que pareciera que es la cadera contralateral la que tiene la limitación, siendo que es la contraria. Una radiografía ayudará a aclarecer de qué lado de la cadera era la limitación en la abducción. En este caso, esta niña tiene factores de riesgo como ser un antecedente familiar, el sexo y tiene datos clínicos en el examen físico. Corroborado con esta radiografía, esta paciente tiene una displasia de cadera. Puedes tú complementar de acuerdo a la clasificación internacional a qué grado corresponde. Veamos el caso número 2. Este es un niño de 4 meses de edad. Viene a consulta para evaluación del desarrollo. Su examen físico es totalmente normal y muestra simetría de los pliegues. Se pide la radiografía y esta será también una buena radiografía para que tú puedas hacer mediciones. En general, te diría que la descripción anatómica, por ejemplo, muestra que estos acetábulos son cóncavos, que tienen bordes o cejas muy bien delimitadas, que el arco de Shenton es continuo y que a pesar que no se vea la cabeza del núcleo femoral, aparentemente guarda una buena relación anatómica. Si hiciéramos el trazado de líneas,
lo más probable es que esta cadera tiene un desarrollo normal. Vamos con el tercer caso. El tercer caso nos muestra una niña de 1 año y 10 meses y el motivo de consulta es la claudicación. Aunque si ven aquí abajo, por si acaso esta niña fue referida como si tuviera una patología de columna. Ya que su cadera está anormal, es normal que posturalmente se quiera corregir esta deficiencia angulando la columna, pero la patología no está en la columna, está en la cadera. Al examen físico hay un aumento de volumen en la región lateral de la cadera derecha, que es lo que aparenta, acortamiento y galeasia positiva. Si examinamos, es la cadera izquierda radiológicamente la que muestra los datos anormales. ¿Qué es lo que nos está mostrando en este caso? Principalmente que no hay una relación del acetábulo con la cabeza femoral, se ha roto totalmente lo que es el arco de Shenton, el acetábulo es plano, no tiene una ceja que contenga la cabeza femoral y es más, se está formando como un neoacetábulo por encima del acetábulo de la niña, donde es este lugar el que está conteniendo la cabeza femoral. Veamos que hay una alteración total de lo que es la anatomía y trazando las líneas ustedes van a poder verificar a qué clasificación corresponde. ¿Por qué debemos evitar que estos casos lleguen al año y 8 meses, como en el último caso recién a diagnosticarse? Es porque las estructuras óseas cada vez van a tener una consistencia mayor, ya el corregir esas deformidades definitivamente van a tener que ser quirúrgicas. ¿Y por qué no decir, esta es una de las enfermedades más discapacitantes que podemos tener, tanto en pediatría como en la edad adulta? Es una enfermedad que evoluciona trágicamente hacia la artrosis de la cadera y muchos niños que eran con caderas displásicas terminan con reemplazos o prótesis de cadera en la edad adulta. Por eso es importante la detección precoz. Vas a poder examinar, como en este caso, el trazado de radiografías que pueden tener un trazado bueno para que tú puedas evaluar la normalidad, como en este caso. No te olvides que primero haces una descripción anatómica y luego recién el trazado de las líneas, como que también puedes identificar con trazados radiografías con displasia de cadera. Un médico general tiene que poder determinar qué radiografías son normales y cuáles no. Se recomienda la detección precoz con la aplicación de este flujograma. La evaluación de las caderas debe realizarse en todo recién nacido y si no, hasta antes de los 3 meses de vida. Esa es una evaluación clínica con los datos que decíamos. Además de eso, debe consultarse y preguntar a la familia si existe o no factores de riesgo. Si el niño tiene factores de riesgo y su examen físico es normal, como vieron, esta es una enfermedad silente, lo más aconsejable es hacer ecografía de caderas lo antes posible. Y con mayor razón si tiene factores de riesgo y el examen físico fuera normal. Definitivamente la ecografía de caderas lo más pronto posible en el menor de 3 meses es ideal. En nuestro medio diría que mandatorio porque tenemos una alta incidencia de displasia de cadera. Si no hubiera factores de riesgo y el examen físico fuera normal, pues en todo caso podría esperarse a una radiografía AP de pelvis a los 3 meses. Con ambos estudios, el paciente debe ser derivado a ortopedia o donde un pediatra. Estas no son patologías que se resuelven con estudios de fisioterapia o sesiones de fisioterapia. Como habrás comprendido, esta no es una patología muscular o tendinosa, es una patología de la articulación coxofemoral y el mejor estímulo será el movimiento. Sin embargo, hacer ejercicios durante una sesión de 15, 20 o 30 minutos de fisioterapia no resolverá el problema. El paciente requerirá, si es patológica su cadera, el seguimiento de un ortopedista que indique un aparato de prótesis o, en su defecto, si el diagnóstico es tardío, un procedimiento quirúrgico.
¿Qué podemos hacer desde la medicina general? Lo más importante será la prevención y como puedes ver en estas imágenes, el cómo cargar a un niño con las piernas separadas ayuda mucho al desarrollo y como en esta imagen, dejar que el niño sí pueda movilizar las extremidades cuando esté envuelto. En este código podrás acceder a un video que explicará dos formas muy interesantes de cómo envolver a los niños desde el nacimiento para promover un desarrollo de las caderas normales. Finalmente, te dejo este código con 10 preguntas para tu autoevaluación. Recuerda que el aprendizaje no será suficiente con leer el texto o escuchar esta presentación. Tú necesitas procesar todo lo aprendido mediante la resolución de un cuestionario de autoevaluación que te identifique qué partes del tema aún no fueron comprendidos. Finalmente, la displasia de cadera es una enfermedad discapacitante y todos deberían tener la oportunidad de desarrollarse durante su vida lo mejor posible. Tanto hombres como mujeres necesitan que la articulación de la cadera se desarrolle lo mejor posible durante los primeros 3 meses de vida y así llegar al año de vida con la posibilidad de caminar, correr, bailar, saltar, jugar y todas las actividades que uno puede pretender desempeñar en su vida adulta. Eso es todo, muchísimas gracias.